El título, como ustedes pueden ver, de este sermón es ¿qué es un genuino avivamiento? ¿Qué es un genuino avivamiento? Cuando me puse a buscar lo que pudiera ser un avivamiento, me encontré con algunas cosas bien interesantes. Me encontré con gente que levantaba las manos. Me encontré con iglesias que decían, hoy tenemos avivamiento, vengan a un servicio de avivamiento. Y me encontré con cosas por el estilo. Cuando pensamos en lo que es un avivamiento, entonces tenemos un enfoque preconcebido de que avivamiento es levantar las manos y gritar y decir gloria a Dios y aleluya y cantar. Ojalá pasáramos todo el día cantando y haciendo cosas por el estilo. Esa gente que ve ustedes ahí en esas fotos están con alegría, levantando sus manos, con todo tipo de sentimiento de gozo. ¿Pudiera ser ese un avivamiento? Pues quiero decirles, hermanos, que hemos estado hablando de Nehemías. Y a través de toda la reconstrucción de la muralla, Nehemías y el pueblo fueron amenazados, amedrentados, ridiculizados, maltratados y atacados. Pero ellos unieron sus fuerzas como un solo hombre y levantaron la muralla de Jerusalén. Después de esto ocurrió uno de los avivamientos más grandes de Israel. Este fue el gran y último avivamiento del Antiguo Testamento. Interesantemente, hermanos, Israel ha atravesado por muchos avivamientos. Entre ellos, uno de los más grandes también en el Nuevo Testamento. Ocurrió en Hechos, precisamente en el día de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios bajó y se llevó a cabo un tan grande avivamiento que en cosa de horas se convirtieron 3,000 y aún se bautizaron 3,000 personas. En cosa de horas el Espíritu Santo vino y trajo ante aquellos hombres nuevas lenguas o lenguajes o idiomas que pudieron ser llevados hasta los últimos rincones incluso del mundo. Y la gente se pregunta por qué Dios trajo tantas lenguas en ese momento, un aproximado de 17 lenguas o lenguajes de la tierra, porque que Dios quería llevar la propagación del evangelio al mundo entero. Y precisamente lo comenzó con ese gran avivamiento. Hermanos, cuando hablamos de avivamiento, cuando entendemos lo que es un avivamiento, tenemos que entender algo pero extremadamente importante. Cuando Israel, el pueblo de Israel, se dividió por causa del pecado, un grupo fue para el norte, lo que le llamaron el reino del norte, y otro grupo fue para abajo, lo que le llamó el reino del sur. También se le llamó al reino del norte Israel, y al reino del sur se le llamó Judá. Aunque hoy en día la nación completa se llama Israel, pero en ese tiempo, solamente hasta el año 1948, Israel vino a ser Israel. Antes no tenía ese nombre. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que cuando aquella nación, aquellas 12 tribus, se dividieron y 2 tribus o 3 bajaron y luego entonces las otras 10 subieron hacia el norte, nunca se dio en la historia de que el pueblo del norte tuvo avivamientos. En el reino del norte jamás se registró algún avivamiento. Miren lo interesante. Cuando el pueblo se dividió y aquellas 10 tribus fueron hacia arriba, hacia el norte, nunca se ha registrado en la historia de que se llevó a cabo un avivamiento. ¿Por qué? No obstante, en el reino del sur se registraron 4 avivamientos continuos, por lo menos después de la división. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en que 10 tribus no hayan experimentado avivamiento y las otras 3 o 2,5 tribus, que se llamaron Judá, experimentaron 4 avivamientos? En el reino del norte no celebraban las fiestas de Jehová. Esa era una razón. No las celebraban. En el reino del sur, cada año celebraban las fiestas de Jehová.
Tome en cuenta lo que le estoy diciendo. Dios le había dicho a su pueblo: mantengan esas fiestas cada año, todas las fiestas, 7 fiestas en total. Lleven a cabo las fiestas de Jehová. El reino del norte le importó un comino. No quisieron llevar a cabo las fiestas. El reino del sur, Judá, llevó a cabo todas las fiestas cada año. Celebraban el reino del norte las fiestas, pero eran fiestas paganas e incluían incluso a otros dioses. Y nunca hubo un avivamiento. Tenían fiestas, a lo mejor había baile, a lo mejor había comida, a lo mejor había algarabía, gozo, a lo mejor habían chistes y todo lo demás, y hasta liviandad, no lo sé. El asunto es que el reino del norte nunca experimentó un avivamiento genuino de Dios, porque no participaban de las fiestas estipuladas y determinadas por Dios para el pueblo de Israel. No obstante, el pueblo de Judá eran celosos y fieles en cuanto a las fiestas de Jehová. Otra cosa que vemos también es que cada avivamiento ocurrió durante las fiestas de Jehová, y entre ellas las fiestas llamadas Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, incluyendo el último y gran avivamiento del que ahora mismo estamos hablando, que ocurrió después de la construcción o reconstrucción de la muralla de Jerusalén. ¿Cómo es que se produjo este gran avivamiento? Y esto es el tema de hoy. Vamos a tomar algunos versículos para poder leerlos y entender cómo es que ocurrió este avivamiento ahí en el pueblo de Israel, cuando estaban levantando, no el pueblo del norte, ya había sido desaparecido, sino que el pueblo de Judá, ya con los propósitos de que se llame Israel, el pueblo de Israel. Dice Nehemías 8:1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ya tomen en cuenta eso. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Por qué yo subrayé eso que ustedes ven ahí? Porque tomen en cuenta que, número uno, ellos dicen que se juntaron como si fuera un solo hombre. ¿Qué sucedió cuando vino el Pentecostés? Bueno, el Pentecostés era un día, cuando vino el Espíritu de Dios, el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió? Dice que la Biblia dice que ellos estaban unánimes, juntos, en armonía. Unánimes, una sola mente, como un solo hombre. Esto comenzó a ocurrir después que se levantó la muralla. La gente se unió como un solo hombre, y ellos le dijeron al escriba, o sea, al sacerdote: tráenos la palabra de Dios, tráenos la Biblia, lee la Biblia para nosotros. ¿Cuándo es que un pueblo se pone a pedir: tráiganme la Biblia para yo poder escucharla, para que me la lean? Lo que menos se pide es eso. Tráeme una novela, préndeme la televisión en tal canal para que yo vea lo que me gusta. Esta es la película que quiero ir a ver al cine, y todo lo demás. Pero pocas veces se pide: tráeme la Biblia y léela para mí. Y menos de la forma que ocurrió en ese pueblo, que se comenzó a leer la Biblia todos los días, desde el amanecer hasta el mediodía, 6 horas leyéndose la Biblia sin parar. Y ahora nos preguntamos: ¿cómo es que comienza un avivamiento? Seguimos leyendo la palabra de Dios en Nehemías 8:3, y dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, de todos los que entendían, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahí estamos viendo cómo se produce un avivamiento. No es asunto de levantar las manos nada más, ni tener cantata y quién canta mejor. Vemos
cómo se comenzó a edificar, a levantarse un avivamiento entre esta gente después de la construcción de la muralla. Entonces la palabra de Dios continúa diciendo y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo. ¿Y por qué la Biblia hace énfasis en esto? Porque todo el pueblo decía de forma unísona: amén, amén, decían ellos, alzando, dice, sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Notemos cómo se crea un avivamiento en las iglesias, porque la palabra de Dios es nuestro modelo. De ahí aprendemos de dónde se producen y cómo se hacen. Es más, la palabra del Señor dice: miradme a mí todos los términos de la tierra, escudriñad las escrituras día y noche. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí está el patrón, ahí está la brújula, el guía, el GPS. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, dice que esta gente, todos decían amén, amén. La palabra amén es una palabra original en hebreo que significa así sea, así sea, y se pronuncia de la misma forma en el hebreo, amén, así sea, confirmando lo que decía aquel sacerdote Esdras. Y todos, como ustedes pueden ver ahí, levantaban sus manos, pero se humillaban y adoraban a Dios. ¿De qué forma? Poniendo sus frentes en la tierra. Si hoy día llegáramos a pedir que alguien ponga su frente en humillación en la tierra, pensaría que estamos locos, nos llamarían la atención, estamos fuera de orden, fuera de lugar, especialmente ahora que me compré este traje o que me hice este peinado. ¿Cómo comienza un avivamiento? La palabra de Dios continúa hablando y dice en Nehemías 8:8: y leían, dice, el libro de la ley de Dios. Dice claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La gente no estaba escuchando y le entraba por aquí y le salía por allá. Ellos entendían y le ponían el sentido a todo lo que escuchaban. ¿Sabe lo que significa que le ponían el sentido? Se lo aplicaban a ellos mismos. Ellos se veían como un espejo en la palabra de Dios. Y cuando usted se mira en el espejo y ve que tiene un cabello fuera de lugar, se peina. Y si tiene algo sucio, se limpia. Porque el espejo le refleja su condición. La palabra de Dios refleja su condición espiritual. Y cuando el Espíritu Santo nos revela a través de la palabra de Dios nuestra condición, algo debe pasar. ¿Y sabe lo que pasa? Uno se siente miserable. Y el más grande de los profetas, Daniel, él decía que se sentía mal frente a la condición en que él se veía frente a Dios. Luego Isaías, cuando se encontró con Dios de la misma forma, dijo: miserable de mí, ay, ay de mí. Y la palabra ay en la Biblia no significa un quejido. En el hebreo la palabra ay significa una palabra incluso derogativa. No es una expresión. En nuestra Biblia nosotros la leemos como ay, ay, miserable de mí. Una expresión. Pero la palabra ay en el hebreo significa desgraciado de mí, estoy muerto. Increíble, ¿no? Cuando uno comienza a entender las palabras en el hebreo, la Biblia se abre y se entiende incluso como es y aún mejor. Esta gente, hermanos, comenzaron a entender la palabra de Dios. No era que bonito habla Esdras, no, era el Espíritu Santo me está hablando a mí, me revela mi condición infrahumana, deplorable desde un punto de vista espiritual. Ese fue el comienzo de un avivamiento. La palabra de Dios dice en Nehemías 8:9: y Nehemías, el gobernador y el sacerdote, dice,
Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día apartado para Jehová es hoy. La palabra santo significa apartado para Dios. No vamos a contaminarlo con nada. Por eso, hermano, yo soy celoso en ese sentido. Después de la iglesia voy a ir a trabajar en mi techo. Después de la iglesia voy a ir a hacer esto y este otro. Voy a poner la puerta, voy a arreglar el carro. Hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque la palabra del Señor me ratifica y me dice de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios estipuló algo en una oportunidad, ¿acaso va a cambiar? La palabra de Dios lo dice. ¿Acaso Dios es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Acaso Dios cambia? Es una pregunta retórica. Dios no cambia. Dios estipula algo en el Antiguo Testamento, se mantiene de forma moral en el Nuevo Testamento. Está bien, lo que es lo ceremonial cambia. Matar una paloma para llevarla como sacrificio ya no es necesario. Todo lo que es lo sacrificio ceremonial ya ha cambiado, pero la moralidad se mantiene. No adulteréis ahora tampoco, y no adulteréis en el futuro, porque el que adultera es condenado por Dios. Entonces, de la misma forma, lo que Dios establece en el pasado se establece para hoy en día, en el presente. Ellos dijeron: día santo es a Jehová nuestro Dios. Y luego dice: no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo estaba oyendo, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Wow. Todo el pueblo estaba llorando al escuchar las palabras de la ley. ¿Sabe? Yo me pregunto, ¿por qué lloraba esta gente? Al recapitular todo lo que acabo de explicar, lo pudiéramos ver de forma, haciendo una síntesis. Estaba todo el pueblo como un solo hombre. Pidieron que se leyera el libro de la ley, la Biblia. Estuvieron desde el alba, las 6 de la mañana, hasta el mediodía, las 12, 6 horas. Todos los días, durante toda esa semana. Todos los que podían entender se reunieron allí. Todo el pueblo escuchaba, dice la palabra de Dios, atentamente, y el pueblo respondía: amén, amén. Alzaban sus manos, se humillaban ante Dios, adoraban a Jehová, inclinaban sus rostros a tierra, dice la palabra. Claramente, dice el versículo, ponían el sentido a la escritura, y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras. ¿Qué habrá ocurrido? Me hubiera gustado trasladarme en el tiempo y mirar a esa gente lo que estaba pasando, y no solamente mirarlo, sino que involucrarme con ellos y participar de ese llanto también. Pobrecitos, estaban tristes, estaban llorando, estaban acongojados. ¿Por qué lloraban tanto? Versículo 9 dice la palabra del Señor: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. Versículo 10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Versículo 11 dice: hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Si es repetido tantas veces en la palabra de Dios, es porque era una cosa increíble. La multitud de gente estaba llorando a sollozos, algunos en el piso llorando, porque estaban tristes, porque estaban acongojados. Seguramente, pero ¿por qué? ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué estaban acongojados que habían levantado la muralla? ¿Qué les pasaba? Aprendamos cómo se inicia un avivamiento. Esa es la pregunta. ¿Por qué estaban tan tristes? ¿Y por qué lloraban?
Cuando vamos al pasaje del Nuevo Testamento, leemos que Pablo dice lo siguiente: y ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Y la tristeza que produce o que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Note usted el significado de este versículo. Pablo les dice a la iglesia: ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. La tristeza que proviene de Dios, continúa el versículo, produce el arrepentimiento. O sea que una iglesia que está al borde de un avivamiento va a comenzar a tener tristeza, hasta el punto de comenzar a llorar. Por eso que aquel hermano o hermana que viene al frente para aceptar a Cristo Jesús, y cuando viene al frente se pone a llorar, no es porque le duele algo, sino que el Espíritu de Dios ha tocado su corazón. Se pone a llorar porque sabe que es una persona pecadora y está siendo perdonada en ese momento. Ese pueblo, hermanos, estaba llorando porque entendían que habían sido pecadores, que habían violado la ley de Dios. Hermanos, un avivamiento no es conciertos, ni cantatas, ni cultos de sanidad. Avivamiento es quebrantamiento de corazón por el pecado. Cuando el hombre se compunge, cuando el hombre se quiebra internamente, o la mujer, cuando ellos dicen: no soy capaz, porque me he embarrado en el fango del pecado toda mi mala vida, no, por no decir santa vida. Y por fin, cuando esa persona logra entender por causa de la palabra de Dios, eso fue lo que sucedió con esa gente allá en Nehemías. Entendieron su condición al comenzar a escuchar la palabra y comenzaron a llorar por su condición. Avivamiento es convicción, humillación, arrepentimiento y reforma. ¿Y por qué reforma? Déjeme explicarle. Número 1, convicción. Ellos fueron conscientes de sus pecados. Ellos sabían que habían sido pecadores, como David. David dijo: yo he pecado contra ti, Jehová, solo yo he pecado. Yo he pecado. No le echó la culpa a nadie. No fue como Adán: la mujer que me diste. No, pero aquel hombre que viene ante Dios con convicción de pecado. Yo soy el que robé. Yo soy aquella persona que digo malas palabras. Yo soy el que ando siendo infiel con mi esposa. Yo soy el que hago todas estas cosas que Dios abomina. Cuando ese hombre tiene convicción de pecado, ha comenzado un avivamiento en su vida. Pero cuando ese avivamiento interno y personal viene a ser colectivo, entonces toda la iglesia comienza a entrar en un avivamiento. El avivamiento es entonces el quebrantamiento de corazón desde un punto de vista personal, pero si es colectivo, el corazón total de la iglesia va a Jesús, porque se dan cuenta de su condición. Y humillación, ¿por qué? Ellos sintieron vergüenza de sus pecados. Sintieron vergüenza. Eso es lo que Dios quiere que sintamos vergüenza de nuestras maldades. ¿Sabe lo que significa cubrir pecado? Significa precisamente taparlos, porque Dios no puede ver el pecado. Y por eso que Dios cubre el pecado. En el Antiguo Testamento se mataba un animal como sacrificio para cubrir los pecados del hombre. En el día de hoy no hay ningún animal que pueda llevar a cabo tal cosa. La sangre de Jesús no
cubre los pecados, los lava y los limpia. Dice, como el mejor jabón de cualquier jabonero, lava y limpia nuestros pecados, cosa que cuando Dios mira a cada uno de nosotros nos ve totalmente limpios. Y Cristo dice presente: yo los justifiqué con mi sangre, yo los redimí con mi sangre. Ese pueblo se arrepintió. ¿Qué significa arrepentirse? Hicieron confesión de sus pecados, lo proyectaron, salió del corazón, salió de la mente, se proyectó por los labios. Sí, lo prometo. ¿Prometes tú hacer esto y este otro? Sí, lo prometo. Confesión de pecados. ¿Y por qué reforma? Porque la reforma que hizo Nehemías con este pueblo, después de levantar la muralla, fue restitución de los mandamientos de Dios. Usted dirá, bueno, yo conozco los 10 mandamientos. No, mentira. Yo creo que aquí no hay una persona que se conozca los 10 mandamientos de forma secuencial del 1 al 10 sin equivocarse. Usted sabrá, no mataré, no robaré, pero no sabe el 1, el 2, el 3 y el 4 secuencialmente. ¿Por qué? Porque no le interesa. La gente está ocupada en otras cosas. Cuando los 10 mandamientos es la espina dorsal de la ley moral de Dios y ni siquiera la entendemos. La reforma que hizo este hombre fue sorprendente. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que va a comenzar entonces el avivamiento en nuestro recinto? Cuando comience en cada uno personalmente y se comience a propagar como si fuera contagioso hasta mi próximo o mi prójimo y mis hermanos. Y ese deseo de arrepentirse sea tan grande que comencemos a llorar en la presencia de Dios. Y entonces comience la iniciativa de un avivamiento. El Espíritu de Dios comienza a tocar cada uno de nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando tengas un deseo genuino por entender la palabra de Dios. Cuando tengas un genuino deseo de entender por fin la palabra de Dios. Cuando comiences una vida de oración, súplica y ruego por tu propia vida. Señor, dame un trabajo. Señor, ayúdame en esta aplicación. Cuando comiences a orar, suplicar y a rogar por tu condición como pecador. Cuando comiences a mirar tus propios pecados más que los pecados de los demás. Ahí va a comenzar un avivamiento en tu vida. Cuando comiences a aborrecerte tú mismo por causa de tus propios pecados. Cuando ya te mires y digas, no aguanto más. Todo el tiempo cayendo en esta misma condición, en este mismo pecado de costumbre. ¿Por qué, Señor? Cuando te comienza a dar asco de lo que haces, va a comenzar un avivamiento. Cuando desees santidad más que mundanalidad, y cuando todo tu intelecto, voluntad y emociones sean rendidos a los pies de Dios, y cuando tu deseo por Dios sobrepase tus deseos terrenales, va a comenzar un avivamiento. Cuando tengas una restitución de la moral de Dios en tu vida, porque la moral de Dios está ahí, está en la palabra, pero la has aplicado a tu vida. Cuando todos tus sentidos los pongas al servicio de Dios. Cuando dejes el egocentrismo y la ambición y mires por tu prójimo y ya no más por ti solamente. Cuando rindas una genuina adoración y una glorificación a Dios, no solamente como un fruto de labios casual. Cuando dejes que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida totalmente. Y más que nada y sobre todas las cosas, cuando dejes que Cristo Jesús sea el Señor de tu vida y el Salvador de tu alma. Solamente así
va a comenzar un avivamiento en tu vida. La palabra del Señor dice que a causa, dice, pues de todo esto, nosotros, dices, hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Mira lo que hizo el pueblo al final. Se hizo un contrato ante Dios. El versículo sigue hablando y dice, todo el que tenía comprensión, discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. Y yo dije, ¿por qué protestar? ¿Sabe que busqué la palabra protestar en el hebreo? Pues está escrito en hebreo. Y para mi sorpresa la palabra es Allah. Allah, como si fuera el Dios musulmán, Allah. Y se escribe de la misma forma. Porque la palabra Allah significa precisamente dice protestar contra sí mismo. Esta gente lo que estaba protestando era contra sí mismo. Somos pecadores, ya no queremos ser más pecadores. Estamos mal ante Dios, ya no queremos estar más mal ante Dios. Esa gente se reunió, dice, con sus hermanos, con sus príncipes, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían, dice, guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. Ellos hicieron un pacto. Por eso que escribo siempre al finalizar los sermones, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno no me van a ver cruzar a mí por ahí, señores. Y a usted tampoco. Porque ustedes fueron lavados por la sangre de Jesús. Necesitamos un avivamiento. ¿Y cómo viene entonces un avivamiento? Pues Dios, Él lleva a cabo lo imposible. Pero Él pide de cada uno de nosotros hacer lo posible.